Es algo inexplicable de decir. Tan solo sé que estando en tu presencia crece más y más la esperanza de contemplarte y decir que honra es tu presencia en mi ser, que honra es dejarte conocer, es honra. Cosa preciosa eres tú en mí. Es algo inexplicable de decir. Tan solo sé que estando en tu presencia crece más y más la esperanza de contemplarte y de te amo, mi Señor. Qué honra es saber que soy tu hijo. Tú que eres tan grande e infinito. Placer es cuando lloro y estás muy cerca. Qué honra es tenerte, oh Padre eterno. Qué cosa preciosa eres tú en mí. Es algo inexplicable de decir.
solo sé que estando en tu presencia crece más y más la esperanza de contemplarte y decir que honra es tu presencia en mi ser, que honra es dejarte conocer, es honra. Cosa preciosa eres tú en mí, es algo inexplicable de decir. Tan solo sé que estando en tu presencia crece más y más la esperanza de contemplarte y de En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Yo espero que el día de ayer haya sido maravilloso para usted y su familia. Es un día que las personas reúnen a sus familiares para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero me gustaría que usted supiera que el nacimiento de Jesús acontece todos los días del año. Cuando alguien cree en el Señor Jesús, cuando alguien cree en su palabra, cuando alguien ama su palabra, cuando la persona ama la palabra de Dios, ella ama a Dios. Jesús dijo eso. Él dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y guardar la palabra de Dios, usted sabe, es obedecerla. Es lo que garantiza nuestra eternidad con Dios. Es lo que garantiza la conquista de la vida eterna, lo que garantiza la salvación eterna. Y nosotros debemos obedecer. Cuando lo hacemos, la palabra de Dios es como un hijo
que obedece a su padre. El padre dice, ve a la viña. Y él dice, ay papá, yo no quiero ir. Pero después, arrepentido, va allá y se va a la viña. Ya el otro hijo es lo mismo. Vete a la viña a trabajar. Y él dice, sí señor, pero no va. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Aquel que aún habiendo reclamado fue y obedeció. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere obediencia, solo eso. Porque la obediencia que nosotros le prestamos, o sea, la obediencia a su palabra, va a garantizar nuestro futuro. Nosotros no necesitamos de suerte. No necesitamos estar esperando o contando con otras personas, no. Nosotros tenemos que contar con Dios. Si usted hace lo que está correcto, obedece su palabra, la palabra de Él, entonces usted garantiza su futuro. Usted garantiza su futuro. Y eso es lo que tratamos ayer, cuando allá en Deuteronomio, Moisés, dirigido por el Espíritu Santo, dijo, si hoy oyes la voz del Señor tu Dios y obedeces, el Señor tu Dios te bendecirá. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso es muy bueno, es glorioso esto, porque es algo que depende de cada uno de nosotros. No depende de suerte, no depende del destino. Yo tuve suerte en la vida. No, usted escoge obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios garantiza para usted el éxito, garantiza para usted la vida, garantiza para usted la eternidad con Dios. Bien, eso es extremadamente glorioso y bendito. Permiso tantito. Pero yo quisiera hablar con ustedes lo siguiente. Algo que va a abrir sus ojos para que usted vea cuán importante es el recibir el Espíritu Santo. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, si usted recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra de Dios, usted va a entender la palabra de Dios. ¿No es bueno esto? Si usted recibe el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que es el autor de su palabra, que es la propia palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, si usted recibe el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ella va a quedar grabada en su mente para que usted se pueda defender en contra del mal, en contra del diablo, en contra del mundo, en contra de los engaños. Usted tendrá la dirección para su vida. Usted no vivirá con miedo o con dudas, atadas a aquellas personas que nada tienen que ver con Dios. Entonces, vea que Jesús, en el texto de la tentación de Jesús, en la tentación, el diablo, él hizo, está aquí escrito, y ese texto quisiera que pusiera mucha atención, porque mucha gente, infelizmente, cae en esta tentación. El diablo tentó a Jesús en el momento con hambre, cuando tenía más hambre. Transforma estas piedras en pan y quítate el hambre. Simple. Pero si Jesús hubiera hecho que las piedras se convirtieran en pan, que él lo pudo haber hecho, pero si lo hiciera, él estaría atendiendo a la voluntad del diablo. Y si él estuviera por un momento
apenas un momentito atendiendo a la voluntad del diablo, entonces Jesús ya no serviría más para sacrificar, para hacer sacrificio. Él habría pecado, porque nadie puede servir a dos señores. O usted obedece a la voz de uno y desobedece al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Entonces, Jesús, muy sabiamente, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, Él dijo, ni solo de pan vivirá el hombre. O sea, Él mencionó la palabra de Dios para defenderse. Él no usó sus propias palabras, Él usó la palabra de Dios. Pero el versículo 5 de Lucas, capítulo 4, dice así. Y el diablo, llevando a Jesús a un alto monte, el diablo tomó a Jesús por los brazos y lo llevó a un alto monte. Le mostró por un momento de tiempo todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré a ti todo este poder y su gloria, porque a mí me fue entregado y lo doy a quien quiero. Por lo tanto, si tú postrado me adoras, todo será tuyo. O sea, el diablo fue audacioso para hacer una propuesta de estas para el Señor Jesús, que era el Creador, era el Hijo de Dios. Pero el diablo sabe que el ser humano es inclinado hacia la gloria del mundo. El ser humano quiere ser reconocido en este mundo. El ser humano no quiere solo el dinero. Él quiere ser el más rico. Él quiere ser el más respetado. Él quiere ser el más alabado. Él quiere ser el más elogiado. El diablo sabe que al ser humano le gusta de tener su ego masajeado. Y eso ha hecho que a muchos hombres de Dios, personas de Dios, caigan en tentación. Porque justamente esa codicia, esas ganas de ser honrado, de ser glorificado, de ser reconocido, esas ganas humanas, ella en el fondo tiene un propósito: llevar a la persona a servir a sí misma y así dejar de servir a Dios, hacer la voluntad de sí misma en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros y a ministrar su grandeza a los nacidos del Espíritu Santo, nacidos del agua y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él orienta, Él enseña. Por ejemplo, ahora mismo, cuando usted lee este texto, normalmente la persona lee y el diablo, voy a leerles. Y el diablo, llevándolo a un alto monte, le mostró en un momento de tiempo todos los reinos del mundo. Parece que este texto
no es tanta cosa. Los demás son más importantes, parece. Toda la palabra de Dios es importante. Toda la palabra de Dios trae una revelación. Y la revelación que nosotros recibimos es que el diablo llevó a Jesús, al propio Satanás, llevó a Jesús a un monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos del mundo. Eso es lo que el diablo hace. En un momento de tiempo, él sugiere, él da una sugerencia, él da una idea, él habla, él inspira, él sopla sus pensamientos en un momento de tiempo. Y en un momento de tiempo. Es importantísimo que usted venga a estar atento, atenta, 24 horas al día a los elogios de las personas. Porque si usted es elogiada allá en su corazón, Él va a responder a aquel elogio. Usted va a respirar profundo y creerse algo, o usted va a decir, no, eso yo no lo acepto. Está amarrado. ¿Por qué? Porque por un momento de tiempo el diablo sopla aquellas ideas que vienen a influenciar al ser humano. Viene a masajear el ego de las personas. Ay, pastor, caray. Usted es un muy buen pastor, gran hombre de Dios. Yo hasta me acuerdo de una historia en que el pastor, él llegó a hacer reunión y la iglesia estaba llena de gente. Y él llenó así el pecho, subió al altar, lleno de sí mismo. Y el mensaje que dio, cuando él llamó a las personas que querían entregarles su vida a Jesús, no vino nadie. Nadie se convirtió en aquella reunión. Y entonces el pastor bajó, inclinó su cabeza y salió de la reunión indignado, triste, abatido. Entonces había un señor cristiano experiente, un hombre de Dios, que se dio cuenta de eso en el pastor. Y entonces se acercó del pastor y dijo así: pastor, mire, yo sé que la reunión no fue de su agrado, pero quiero decirle lo siguiente: si usted entrara, subiera al púlpito de la manera que usted está bajando, o sea, humillado, humilde, el Señor saldría del púlpito como el Señor entró en la iglesia. Quiere decir, gracias a Dios, gracias a Dios. Las personas se convirtieron. Pero esa es una verdad, una historia que escuchamos y que traduce una realidad. Si usted, amiga y amigo, si usted está haciendo las cosas bien, si usted está obedeciendo la palabra de Dios, usted está obedeciendo a Dios.
Y seguramente alguien será usado por el diablo para llegar ante usted y elogiar su obediencia. Exactamente. Muy bien, siervo bueno y fiel. Es un obediente. Está cumpliendo su deber. Y si la persona acepta aquella alabanza, por más pequeño que sea, si ella acepta aquel elogio, por más pequeño que sea, ella estará corriendo un riesgo que puede serle fatal. Puede serle fatal. Porque el diablo quiere eso. Él sabe que el ser humano le gusta los aplausos. Él sabe que al ser humano le gusta llamar la atención para sí mismo. El diablo sabe que el ser humano es vanidoso, es orgulloso, es prepotente. Él quiere un poquito de la gloria que le pertenece exclusivamente a Dios. Y eso ha hecho que muchas personas caigan del caballo. Infelizmente, esa es la realidad. Entonces, yo quisiera alertarla, mi amigo. Usted que es mujer, normalmente la mujer ella se arregla, ella se viste bien, busca vestirse lo mejor posible y pintarse, etc. Pero si ella recibe un elogio fuerte y se rinde a aquel elogio, ella estará corriendo un grave error, porque allá adelante ella va a caer. Porque toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda majestad, toda grandeza, toda belleza, todo poder, toda la sabiduría, todo le pertenece al Creador y solamente a Él. Los demás seres humanos son apenas meros seres humanos que pueden servir a Dios como siervos, como también pueden no servir a Dios como siervos. Y el diablo, él no va a atentar a una persona que ya está caída, él va a atentar a la persona que se encuentra en el auge del pedestal. Es allí que él va a atentar con alabanzas. La Biblia dice que aquel que elogia al prójimo le hace una trampa. Aquel que elogia al prójimo le pone una trampa. Me parece que fue Salomón, uno de los proverbios de Salomón, y él lo habló por el Espíritu. Y la verdad es esa. Cuando alguien venga a traerle algún elogio a usted, dentro de su corazón diga no. No va a decir, no va a ser grosero con la persona que le está elogiando, pero en su corazón usted va a decir, está amarrado, digámoslo así. Está amarrado. No acepto eso aquí en mi corazón. Porque el diablo, ese detalle aquí, que el diablo le mostró a Jesús la gloria de los reinos. Vea nada más. Le mostró en un momento de tiempo. Este momento de tiempo debe haber sido así. Vino el pensamiento rápido y
Y el diablo le dio luz, digamos así, si es que lo podemos decir. El diablo le dio luz y fortaleció esa idea en este momento de tiempo que es rápido. Él lanzó una cáscara de plátano para que Jesús se resbalara y cayera. Porque él dijo, mira, ¿estás viendo? Te daré a ti todo este poder y su gloria. Y su gloria. ¿Quién es el diablo para darle gloria a alguien? Él quiere gloria, que le pertenece a Dios. Pero él no le da gloria a nadie. Y dice, porque a mí me fue entregado, yo le doy a quien quiero. Por lo tanto, si tú me adoras, todo será tuyo. Todo será tuyo. Esta propuesta del diablo sigue vigente. Él sigue haciendo esto. Cuando la persona es extremadamente vanidosa, ella cae. Cuando la persona piensa en sí misma, es egoísta, ella cae. Cuando la persona quiere la alabanza de los demás, el elogio de los demás, ella cae, sea pastor o no. Aun que ella sea bautizada con el Espíritu Santo, si ella se deja llevar por un elogio de estos, por un momento de tiempo, ella abraza aquella idea, ella está perdida. Amiga y amigo, cuide para que usted no se deje llevar por el momento de tiempo que el diablo escoge. El diablo escoge ese momento de tiempo. Él llevó a Jesús a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y en un momento de tiempo él dijo, mira, todo esto es mío, te lo doy toda gloria de este mundo, si postrado me adoras. Un momento de tiempo, apenas por un momento de tiempo. O sea, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, es obvio que ella ve enseguida que la propuesta es satánica. Y ella obviamente va a rechazar, va a poner a un lado esa oferta. Pero es un riesgo. Y Dios permite. ¿Sabe por qué Dios lo permite? Para que nosotros vengamos a conocernos a nosotros mismos. Porque ella no lo hace. Y que el diablo venga a reconocer a usted como hija, hijo de Dios, ¿o no? Entonces esas pruebas van a mostrarle a usted quién es usted, quién soy yo. Y nosotros vamos a aprender entonces esa lección, porque el diablo viene por un momento de tiempo. Por un momento de tiempo. ¿Cuántas personas han caído en adulterio? Solo por una mirada, solo una miradita, de un ojeo así, echar un ojo. Solo una parpadeada. ¿Sí o no, mi amiga y mi amigo? ¿Cuántas personas están viviendo un pedacito del infierno en este mundo porque en un momento de tiempo se dejaron llevar por una palabrita, una ideita así, en un elogio, por una alabanza que solo le pertenece a Dios? Usted ve que si la persona tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo alerta. Él no obliga, Él no impone, Él alerta. Como fue el caso de Jesús. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue tentado. Pero
en todas las tentaciones que fueron fuertes, fueron muy fuertes, Jesús le contestó a Satanás diciendo, está escrito, está escrito. Solo eso. Es muy fuerte eso, con permiso. Jesús no dijo así, eso es una profecía, no. Él dijo, está escrito, y quiere decir lo siguiente, está determinado. Está determinado. No hay cómo cambiar esta palabra. No hay cómo cambiar esta situación. Porque está escrito. Adorarás al Señor tu Dios. Y solo a Él servirás. Que el diablo quería ser servido. Y si Jesús sirviera al diablo por un momento, entonces Él nos serviría para ser nuestro Señor y Salvador. Jesús dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Aleluya. Gracias a Dios. Solo a Él es toda honra y gloria y toda alabanza, toda exaltación, toda majestad, toda grandeza. Y nosotros tenemos que vivir eso 24 horas al día, en ese reconocimiento de que solo el Señor es Dios. Él es Señor. Dios bendiga a todos y hasta mañana vamos a seguir en este ayuno de Daniel para que podamos estar preparados para el último día, el 31, cuando usted va a recibir una profecía, una profecía consciente, una profecía fundamentada en la palabra de Dios. Al final del año, en el último día, en la última reunión, en la velada del año nuevo. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Si aún no has recibido el Espíritu Santo, continúa aprovechando más consejos en esta cuarta parte y haz un análisis espiritual dentro de ti. No te dejes engañar pensando que ya has hecho todo para recibir el Espíritu Santo. Si ya hubieras hecho todo, ya lo habrías recibido. No, aún no has hecho todo. Así que no te desanimes. Pídele a Dios que te revele qué te falta hacer, qué no le has entregado aún, o qué o de quién necesitas desapegarte. No envidies a nadie. Hay quien envidia el coche, la casa, la empresa, la familia, el matrimonio de otra persona. Pero también hay quienes envidian a los que ya tienen el Espíritu Santo. Sin embargo, no debes sentir envidia, porque el hecho de que aún no tengas el Espíritu Santo no te hace inferior a los que sí lo tienen. Dios no hace acepción de personas. Entonces, en lugar de envidiarla, pregúntale qué hizo para recibirlo y hacer lo mismo. Sé humilde. Honra a tus padres, aunque no crean en Dios. Este es el primer mandamiento con promesa. Por lo tanto, respeta a tus padres, independientemente de quiénes sean o hayan sido. No compartas su incredulidad, promiscuidad, corrupción y violencia. No practiques sus errores, pero no los deshonres, porque si los deshonras, no habrá forma de que el Espíritu Santo venga sobre ti. Hónralos y serás un ejemplo de transformación de vida para ellos. Deja de decir palabras negativas sobre ti mismo. Por ejemplo, soy una desgracia, burro, débil, malo, feo, maldito el día en que nací. No eres nada de eso. Recuerda, eres un elegido de Dios. Contempla la grandeza de Dios a través de la naturaleza. No maldigas la naturaleza. Deja de quejarte de la lluvia, el sol, el frío. La naturaleza glorifica al Creador.
Y nosotros que somos su obra maestra, también debemos contemplar la grandeza de Dios, apreciando toda su creación. Evita escuchar música que elogia la promiscuidad, la violencia o la idolatría. Deja de escuchar esas canciones. Eso desagrada a Dios y no es bueno para tu mente ni para tu corazón, mucho menos para tu espíritu. No te compares con nadie. Eres único. La única persona con la que debemos compararnos es el Señor Jesús o Abraham, porque Dios nos dice que lo miremos. Abraham caminó con Dios, no era perfecto, pero obedecía la palabra de Dios. Entonces, en lugar de compararte con otras personas, compárate con los héroes de la fe, no para ser igual a ellos, sino para vivir la fe que ellos vivieron. Dile a Dios que es tu mejor amigo. Cuando lo declaras como tu mejor amigo, atrae su presencia. Pero habla con todo tu corazón y no de boca para afuera, porque Él sabe cuándo tus palabras son sinceras y cuándo son solo palabras vacías.
Meu nome é Godswin Winkler. E agora aqui, minha vida está bom. Me tem Deus, me tem Espírito Santo, pero não sempre minha vida estava bom. Eu queria que minha vida estava bom, pero estava leu fora de verdade. Eu estava tendo uma vida completamente desordenada, espiritualmente baixa. E eu estava buscando toda maneira para llenar baixa aí. Eu estava sair, buscar festa, deputação, para por aí llenar baixa, pero não por logra llenar baixa aí. Nós estávamos visitando como família, visitando a igreja, arriba já domingo, buscando a sina para llenar baixa que estava de meu coração, de meu interior. Pero de nenhuma forma me por logra llenar baixa aí. Então, minha vida estava completamente desordenada, sem Deus. Então, tinha um momento que eu ponei-me para quieto, ora meio, a de 10 lunas, abrir malo. Ela é uma maleza que o doutor não estava tendo para subida. Então, aí não me para quieto, desesperado, sem saber o que passa. Não sabia como solucionar o problema, de família também. Familiarmente, nós estávamos tendo problema com eu morrendo. Então, tudo coisa vinha junto, de maneira em bloco. Tudo coisa para mim, não como para solucionar o problema aí. Eu estava tendo um baixinho, então, não sabia como para ir baixinho aí. Eu estava saindo para festa, para assim deporte. Então, depois disso aí, nós estávamos beber. Então, buscar uma maneira, algo para ir baixinho, pero nenhuma das coisas não por aí baixinho. De momento, como eu estava de festa, eu estava querendo que assim não me por logra ir baixinho aí, pero estava inteiramente outro. Eu estava querendo que baixinho, chegar a casa, noite, dormir, pôr a cabeça para cozinhar, e não é problema, não está bem trobe. De momento, como para solucionar o problema, com a maleza de eu, problema familiar. Então, tudo isso aí não queda cresce, que aí chega um momento que já me não está aqui com mais para assim. Desesperar na casa, me recebi uma invitação de uma amiga de minha casa para visitar a Igreja Universal. Chegando à Igreja Universal, aí nós começamos a visitar já domingo, buscando assim a força de Deus para que me por lograr solucionar o problema. Buscando Deus assim, passando de já domingo, nós começar assim é cadena arriba já viernes, cadena de liberação, e assim me guardo liberar de meu problema não. Então, me começar a escutar a palavra de Deus, poner na prática, maneira pastor está predicando, tenho que buscar força de Deus, praticar a palavra de Deus, assim não vou pôr a força. E esse aí me estava chegando a casa, me estava a repassar a palavra dessa Bíblia, assim não buscando a força para me pôr passador de problema não que está tendo na casa. Me agora liberar, minha força para por perseverar dentro da cadena. Então, sentando dentro do banco de igreja, escutando a palavra de Deus, me recebi uma palavra a mim, que me touch me. Um versículo de Mateus 6:33, que diz: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tu sobrar coisas, lo bem de mês, lo añadir. Então, agora eu chegar a casa, eu vou passar o versículo, eu começar a ler a minha Bíblia, para compreender mais o que é a palavra, o que a palavra está avisando na mim, para por compreender mais melhor. Então, a palavra avisa-me, ok, algo assim de minha mente, me diz, bom, me tem problema, me tem baixinho, me falta algo, o que algo está? Então, aí não luz assim de minha mente, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tu sobrar coisas do bem de mês. Então, me diz, ok, então vai começar a buscar, lo que maneira a palavra de Deus está avisa, vai buscar Deus. E vai começar a trazer esse aí, buscando a presença de Deus, o Espírito de Deus, para me pôr deal com o problema, e assim, e para ter uma vida melhor, e assim, pode ir e baixar, como está tendo de meu interior, de meu coração. Então, assim, eu comecei a participar, riba de oração,
com a reunião do Espírito Santo, mas começar a buscar a presença de Deus, ler bastante a Bíblia. Então, me há tempo, o que está mais essencial, tá, me há tempo, cerca do pastor, que está dizendo, ora, porque mais, eu tenho que donar mais. Então, assim, me diz, ok, me vai donar mais, me vai sacrificar mais. E apresentar a campanha de Israel, então me diz, ok, aqui não, me vai para tour. Me vai donar tudo que tem para me poder receber o que me quer. Assim, me participar na campanha de Israel, me awardo, me contesta e mal há o que me está mestendo. Então, assim, me seguir participar na reunião, todo dia, me rezar minha Bíblia, me praticar. Então, vai começar assim, algo mais, me quer mais, não? Mais de Deus. Então, me começar a buscar mais de Deus. Então, me escuta também que para poder lograr mais, o Espírito Santo tem único que está dando sabedoria e força. Então, aí me vai buscar conhecer o Espírito Santo. Então, aí me vai começar a trazer esse aí. Me vai começar a minha oração, me vai começar a buscar o Espírito Santo mais tanto. Então, é o momento mais doce que me acorda. É o momento que arriba dia domingo ainda, que nós como discípulos, nós estávamos reunidos juntos na igreja. Dia domingo, às 6 horas de manhã, prometo é reunião de principal começar. Nós estávamos reunidos juntos, alabando Deus, buscando o Espírito Santo. Sobre a palavra de Deus está dizendo, busca e logo há. Então, me digo, ok, me vai buscar. Então, alabando Deus, buscando, chamando o Espírito Santo. Então, agora nós estávamos um cantiga que nós estávamos cantando. Tenho agora, claro de minha mente, quando nós estávamos cantando, alabando, buscando. Então, é o momento mais doce de minha vida, o momento que me recebi o Espírito Santo. Uma sensação que a palavra não pode explicar, algo maravilhoso, algo glorioso. Agora me agora llenar com o Espírito Santo, então aí me há força, me há paz, me há sentir uma tranquilidade. Então, é força do Espírito Santo, é plenitude do Espírito Santo a llenamento. De dia para diante, agora aqui me pode dizer, me tem paz, me tem alegria, me tem turcos. O que eu estava angelar me a receber. E é baixinho, me está tendo me para dentro, também agora llenado do Espírito Santo. Agora aqui me tem um matrimônio bendicionado, me tem uma família bendicionada. Agora aqui minha vida está completamente dedicada a Deus, está servindo a Deus. E por isso, me tem turcos. Sobre agora eu tenho, no máximo, com a presença de Deus, eu tenho turcos. Então, aí não me por isso que me logra. Maneira palavra, de essa maneira, versículo, está dizendo, busca o primeiro reino de Deus e tu sobrar com os 20 meses. E assim, me tenho seguro que agora que de mim está viva é a grandeza de Deus, o Espírito de Deus. Me tem paz, me tem gozo, me tem alegria. E agora que me está vivendo, esperando o momento mais glorioso que é a vinda de Jesus. Ayuno de Daniel está un ayuno de información y entretenimiento, para nos dedicar más tiempo na el pensamiento de Dios y así na alcanzar la bendición de tur e bendición. Espíritu Santo. Durante el 21 días aquí, lobo disfrutar de una comunión más íntimo con Dios. Para sobra, todo lo que no está necesario y está inútil o simple distracción que no te ayuda a nada de movida, lo guardo excluir. Con ese lo tengo más tiempo para invertir tiempo interior, en meditación de la palabra de Dios y en contenido que lo aporta como fe. Participar en el ayuno de Daniel y luego mira cambio de accionan y reaccionan. Ayuno de Daniel es oportunidad para agradar a Dios.
que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al Señor de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, ven como en Pentecostés
mucho más que un simple sueño, más allá de la imaginación. Ni poetas ni canciones pueden explicar tu gran poder, que sobrepasa la ciencia, desconoce toda la razón. Cuán inexplicables son, Señor, tus obras y tu querer. Yo daría todo para ver tu faz y poder realizar el momento más sublime de poder así contemplarte y vivir para adorarte. Puedo sentir tu gloria en mi ser, como el sol trae el amanecer. Tú me iluminas y vuelves mi vivir. Incomparable eres tú, mi Señor. ¿Cómo explicar? ¿Cómo entender? Eternamente serás mi razón de vivir. Puedo sentir tu gloria en mi ser, como el sol trae el amanecer. Tú me iluminas y vuelves mi